Buenos días, mis hermanos. El Señor les continúa bendiciendo en esta preciosa mañana, ya martes 19 de abril. Agradecidos con nuestro Dios una vez más, porque hasta aquí Él ha sido con nosotros. Nuestro ejercicio matutino, ¿estamos listos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que todo lo que respire alabe a Jehová. Gloria a Dios en esta mañana. Bienvenidos a este espacio que el Señor nos permite, este tiempo que el Señor nos permite compartir su palabra. Aquí gozándonos como siempre, porque dice la palabra del Señor, el Salmo, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, solamente en la presencia del Señor. O sea que si estás en la presencia, si estoy en la presencia del Señor, sí están los tiempos malos, sí vendrán tiempos difíciles, pero hay delicias a su diestra, hay gozo, plenitud de gozo. No solamente gozo, plenitud de gozo, gozo en abundancia. Y así estamos en esta mañana gozosos por este nuevo día, una vez más agradecido por su hermosa palabra, agradecido porque aquí estamos una vez más, porque así lo ha decidido Él. Y ayer hablábamos de ese capítulo 21 en el libro de Génesis, de cuando ya Dios visitó a Abraham, ya con a Sara y Abraham, le cumple la gran promesa. Y aquí podemos ver, te repito una vez más el verso, el versículo, capítulo 21 del libro de Génesis: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho. Y Abraham y Sara se le da la promesa, ya todos sabemos el relato completo. Le dan esa gran promesa, ellos hacen su parte, entendiendo y sabiendo que la confianza y la dependencia eran de Dios. Ellos hacen su parte, Dios hace la parte de Él, pero nosotros tenemos que movernos en base a esa palabra, a esa promesa. Cada uno de nosotros se mueve en base a la promesa que Dios le ha dado. Y tú caminas basado en lo que Dios te ha dicho, que te prometió, que te iba a dar. Y eso fue justo lo que hicieron Sara y Abraham. Dios le dio la palabra, ellos escucharon la palabra, importantísimo para nosotros, como siempre hemos venido diciendo y seguiré repitiendo, es importantísimo escuchar y hacer la palabra de Dios. Y te quisiera llevar ahora en el capítulo en el libro de Romanos, en el capítulo 4, dice, como dice la escritura, capítulo 4 de Romanos, verso 17 al 20. Dice al 22, perdóname. Como dice la escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó. El Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Dice la palabra, te repito ese verso. Como la escritura dice, Romanos 4:17. Te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó. El Dios que da la vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Y hay muchos de nosotros en esta hora que pueden estar con una situación como te repetí ayer. Hay una situación en mi vida que parece que está muerta, ya hiede. Hay una situación en mi vida que no logro superar. Hay cargas que yo he decidido llevar en mi vida que no me pertenecen. Dios no me dijo que la llevara. Son cargas que ya están hediendo. Bueno, aquí dice la palabra que Abraham creyó en ese Dios en el cual tú y yo creemos en esta mañana. Y es un Dios que dice aquí que da vida a los muertos y crea cosas que aún no existen. O sea que si tienes que atravesar un camino por el cual tú no lo estás viendo, eso mismo le sucedió al pueblo de Israel cuando llegaron al Mar Rojo, venía aquel enemigo a su espalda y ya estaban a punto de ser aniquilados. El enemigo dice que venía ferozmente hacia ellos y ellos estaban entre la espada y la pared, como dicen en mi país. Y allí no había camino. Pero ese Dios de Abraham, ese Dios en el cual tú y yo creemos, el Dios todopoderoso, ese fue el Dios que ayudó al pueblo de Israel haciéndole un camino en medio de la nada. Y ese Dios sigue haciendo camino hoy día. Nuestro Dios no ha perdido, jamás ha perdido su poder. Sigue siendo el mismo Dios de ayer, sigue siendo el mismo Dios hoy y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y en ese Dios Abraham creyó. Y dice la palabra en el verso 18.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que a pesar de lo que había, a pesar de las situaciones, a pesar de que no hay camino, a pesar de que llevo esa carga que de alguna u otra forma no me la he podido quitar de encima, yo tengo a dónde acudir. Tú y yo en esta hora tenemos al Dios todopoderoso, al Dios soberano, al Dios que no pierde ninguna ni perderá jamás una batalla. Y ese es el Dios al que Abraham acudió. Ese es el Dios en quien Abraham creyó. Y ese es el Dios en el que nosotros ponemos toda nuestra confianza en esta hora, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de oscuridad, en este tiempo donde a veces vemos que todo se nos viene encima, las noticias están a la luz del día y no son buenas ningunas. La única buena noticia te la tengo aquí. Se llama la palabra del Señor, la Biblia, el libro y el manual de instrucciones nuestros. Pero en ese Dios que él creyó, en ese mismo Dios, te animo en esta mañana a que sigamos creyendo. La promesa se fue dada hace un tiempo atrás. La palabra de Dios vino a tu vida hace un momento atrás, hace un tiempo atrás, hace un día atrás, hace un año atrás. No sé cuándo vino. La palabra de Dios aquí está y la palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy, por los siglos. O sea que esa promesa que se le dio a Abraham fue cumplida. Dice muy bien que él creyó esperanza contra esperanza. No había forma de que aquello fuera posible, de que ese milagro fuera posible por todas las circunstancias que le rodeaban. Te dije ayer, la edad, la matriz, ya a ella se le había parado el periodo. Y esa serie de circunstancias más la edad de él ya era verdaderamente imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, te repito, es posible para Dios. Y tampoco dudó, dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y dice en esta otra versión, el versículo 20 del mismo Romano 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y esta versión dice, por aquella, y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera, dice esta versión, en el mismo, el versículo 20. Le dio gracias por aquella bendición antes de que se produjera. ¿Qué hacemos nosotros en esta hora? No veo, literalmente no veo. Tengo este monstruo encima de mí, que me viene aquel gigante, aquel Goliat viene para encima mío. Yo no veo cómo le voy a entrar al gigante. Pero dice la palabra, y le dio gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Sí veo el gigante, pero conozco un gigante mayor que ese gigante, que es Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, al cual tú y yo servimos en esta hora. El mismo Dios que le hizo posible aquella imposibilidad a Abraham y a Sara, ese mismo Dios sigue detrás de un gigante. Porque a veces el gigante, como bien le pasó al siervo de Eliseo, que no veía. ¿Qué es lo que no veo? Bueno, detrás de ese ejército hay un ejército más poderoso, le dijo Eliseo a su siervo. Y ese siervo no podía verlo en ese momento. Y a veces nosotros no podemos verlo en ese momento porque a veces tenemos los ojos cubiertos o estamos viendo el gigante que está de frente a nosotros más grande que el que está detrás. Jamás nos ocurra eso, se nos ocurra mirar al gigante que está frente a nosotros mayor que el que está detrás, porque el que está detrás es el gigante de gigantes, es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, y está aquí en esta hora para defendernos, está aquí en esta hora para llevar a cabo esa promesa, para cumplirte esa palabra, para decirte que Él no se ha olvidado, que así como le acordó a Abraham, la promesa se la tuvo que recordar a Abraham en varias ocasiones, reforzándolo, ayudándolo a seguir adelante. Así mismo está la palabra de nuestro Dios, reforzando cada una de esas promesas, acordándonos en esos momentos a veces sombríos, esas promesas que Dios ya nos ha dado, para que sigamos apoyados en ella
hacia adelante. Acuérdate que es poner la fe en acción. Acuérdate que no es que Él dio la palabra, crucemos al otro lado, vayamos hacia aquí, vayamos hacia allá, y en mi corre-corre no escuché la palabra bien, no escuché la promesa bien, y me perdí de una gran bendición por haber caminado en la dirección incorrecta. Y aquí Abraham me encanta porque dice que le dio gracias a Dios por aquella bendición antes que se produjera. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta hora, darle gracias. No importa, yo le doy gracias. ¿Te acuerdas aquellos en la cárcel, a Pablo y a Silas? Estaban en la cárcel, habían cogido latigazos, que eso no tenía nombre en la historia, lo amarraron en lo más profundo del calabozo. Pero de allí, en vez de salir quejas, en vez de salir llantos, en vez de salir algo en contra, un comentario en contra del Señor por haber estado molesto en una situación como esa, haber estado herido, adolorido, haber estado, Señor, te olvidaste de mí, no sé qué te sucedió. No salió nada de eso, más que salieron alabanzas tras alabanzas, que todo allí, las alabanzas las llevaron a un nivel que todos los que estaban allí escuchaban lo que estaba sucediendo en aquel calabozo. Y en ese calabozo a veces nos encontramos en ese momento de oscuridad, pero allí salga esa mejor alabanza, allí salga ese canto de gratitud, allí salga esa adoración a nuestro Dios, porque Él no se ha olvidado de nosotros. Él sigue presente, pendiente, y sabe la promesa que hizo, y como te dije ayer, te digo hoy, Él es fiel para cumplirla. El Señor te siga bendiciendo en esta mañana. Como bien nos despide nuestro pastor, el Señor te bendice y te guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones hasta que sobreabunden.